Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en las interpretaciones que surgen de nuestro material fuente sobre la verdadera naturaleza del vampirismo. El material es complejo y parece tirar en direcciones a veces opuestas. Exacto. Y la tensión central que queremos explorar es justamente esta. Debemos entender el vampirismo presentado aquí fundamentalmente como un fenómeno nacido del folclore, de miedos culturales y quizá de la exageración de figuras históricas, o estamos ante algo más, una tradición esotérica antigua, quizá literal, conectada a la alquimia, a linajes secretos y a una búsqueda, pues, muy real de la inmortalidad. Precisamente, yo defenderé esta última visión, que el material apunta hacia una corriente esotérica profunda, donde el vampirismo es, una práctica real y oculta. Y yo, por el contrario, argumentaré que la lectura más coherente, al menos desde mi punto de vista, nos lleva a verlo como un constructo cultural. Una fascinante amalgama de historia, sí, de simbolismo, de mitología, pero no una realidad esotérica literal. Muy bien, entremos en materia entonces. Mi posición se basa en que el material va mucho más allá de simples cuentos populares. Se detiene, por ejemplo, en describir prácticas alquímicas muy concretas, como el llamado rito del Fénix, conocido como Uruzdaur en la fuente. Y ojo, no se presenta como una metáfora vaga, sino como un proceso detallado que incluye fases específicas. Nigredo, que representa, una especie de disolución o caos inicial, albedo, la purificación, y rubedo, la culminación rojiza. Y utiliza la fórmula solves coagula, un principio alquímico clásico que significa disuelve y une. Y el objetivo declarado es alcanzar una forma tangible de inmortalidad, creando lo que el texto llama un muerto vivo o caminante de la noche, con capacidades sensoriales aumentadas. Además, la insistencia en linajes muy específicos, se habla de una línea de sangre del Santo Grial, de la casa de David, de la casa Abraxas, protegida por la Orden del Dragón y necesaria para el rito, sugiere una base, biológica o hereditaria, una predisposición esotérica que va más allá del símbolo. Y luego están las figuras que presenta. El conde de Saint-Germain, envuelto en relatos de inmortalidad y vinculado a Drácula y al judío errante, o Lilith, cuyo linaje se rastrea hasta diosas antiguas como Inanna e Istar, presentándola como un arquetipo ancestral del vampiro. Incluso la cosmología se amplía, mencionando a Abraxas, una figura compleja del gnosticismo que aquí parece asociada al control de múltiples dimensiones, y al demiurgo. Textos como De Vermis Mysterius o el Necronomicon, no son tratados como meras ficciones, sino como posibles grimorios, contenedores de un conocimiento ritualístico funcional para lograr esta transformación. Entiendo perfectamente la línea argumental, claro, porque el material ciertamente presenta esos elementos de forma muy sugerente. Sin embargo, yo llego a una conclusión distinta al ver el conjunto. Considero que el vampirismo que emerge de estas fuentes es una construcción cultural extraordinariamente rica, sí, pero una construcción al fin y al cabo. Tomemos las figuras históricas que mencionas, Vlad Tepes, el empalador, y Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Son personajes cuya brutalidad histórica, o al menos la percepción de ella, fue documentada y luego magnificada enormemente tras su muerte. Sus leyendas vampíricas crecieron con el tiempo, ¿verdad? Alimentadas por cronistas, miedos populares y, crucialmente, por la ficción, como la influencia de Stoker en la imagen de Drácula Vlad. El propio material fuente, de hecho, siembra dudas sobre la veracidad de todas las acusaciones contra Bathory, sugiriendo incluso que pudieron ser exageradas o, fabricadas por rivales políticos como Turgot. La conexión con la alquimia, que sin duda está presente, tiene una larguísima tradición de interpretación simbólica. Carl Jung, mencionado también en el material, dedicó buena parte de su obra a explorar precisamente esto, cómo la alquimia, con sus fases de nigredo, albedo, rubedo y símbolos como el fénix, representa en realidad un proceso de transformación psicológica profunda, la individuación, o sea, la muerte del ego y la integración de la sombra.
no una inmortalidad física literal. El fénix es una alegoría potentísima del renacimiento espiritual. Y otras leyendas, como la del judío errante, son figuras claramente folclóricas, arquetipos del castigo, la errancia, la otredad, a veces con lamentables connotaciones antisemitas, pero no evidencia de inmortalidad real. Saint-Germain es fascinante, sí. Un aventurero enigmático, pero sus historias de longevidad extrema huelen más a autopromoción y al misterio que él mismo cultivaba, como ya sospechaban contemporáneos como Walpole. Incluso mitos más modernos, como el de la tumba de Elizabeth Demidoff en Père Lachaise, tienen orígenes rastreables en la prensa del siglo XIX, adornados mucho después con tintes vampíricos, posiblemente por influencia de la ficción gótica. Y respecto a los textos, el Necronomicon es una creación literaria reconocida de H.P. Lovecraft, y De Vermis Mysteris, aunque atribuido a Ludwig Prien en el mito, fue creado por Robert Bloch, amigo de Lovecraft. Que círculos ocultistas los adopten después, eso no cambia su origen. De acuerdo. Abordemos entonces directamente el primer punto de tensión: la alquimia y ese rito del fénix, o Uruk-Taur. Insisto en que la descripción en el material se aleja de lo puramente simbólico, cuando detalla la necesidad de linajes específicos, esa línea de sangre de magos alquímicos de la casa Abraxas, y describe el resultado como un muerto vivo con sentidos quintuplicados. No está describiendo un proceso con consecuencias físicas y ontológicas muy concretas. La culminación en el fénix se presenta como la consecución del mercurio filosófico, una sustancia transformadora y una trascendencia que, parece ir más allá de lo puramente espiritual. El texto de Vermis Mysterias, tal como se cita en la fuente, conecta explícitamente el simbolismo del fénix con este rito vampírico de inmortalidad. ¿Cómo conciliamos esa literalidad descriptiva con una interpretación puramente psicológica? Es una pregunta pertinente, sí, porque el lenguaje del material es ambiguo a veces. Pero la alquimia, por su propia naturaleza histórica, es un lenguaje velado, esotérico en el sentido de oculto y sobre todo simbólico. Jung no fue el único, Toda una tradición interpretativa ve en ella una metáfora del trabajo interior. El fénix, como arquetipo universal, casi siempre representa la regeneración espiritual, la muerte del yo viejo y corrupto para renacer purificado. Los gnósticos mismo, mencionados en la fuente, a menudo veían la materia como una prisión y buscaban la liberación del espíritu, no necesariamente la perpetuación del cuerpo, aunque fuera transformado. O sea, el fénix, como llamado al sacrificio del cuerpo para salvar el alma, encaja perfectamente ahí. Que nuestro material fuente le dé una interpretación literal hacia el vampirismo puede ser precisamente eso, una interpretación específica, quizá una desviación heterodoxa, una apropiación moderna de símbolos antiguos para un propósito diferente, o incluso una metáfora, malentendida a lo largo del tiempo dentro de esa supuesta tradición secreta. La inmortalidad que buscaban muchos alquimistas históricos documentados era a menudo la vida larga, la salud perfecta o la inmortalidad del alma, no necesariamente convertirse en un muerto vivo. La descripción literal en la fuente podría ser parte de la creencia de esa tradición, sí, pero no una prueba de su eficacia física real. Admito que la alquimia siempre ha tenido esa dualidad interpretativa, claro. Pero eso me lleva a las figuras históricas. Mencionas a Vlad y Bathory como simples tiranos magnificados por la leyenda. Sin embargo, el material no se limita a eso. Enfatiza su conexión con la Orden del Dragón, la Societas Draconistarum, y la describe no solo como una orden de caballería contra los otomanos, sino como una sociedad con supuestos intereses alquímicos y una creencia profunda en custodiar una línea de sangre antigua vinculada al Grial. Se menciona específicamente a la familia Bathory como influyente en esta orden y al padre de Vlad, Vlad II Drácul, como miembro fundador. ¿No sugiere esto una conexión más profunda, una posible base esotérica que podría explicar o al menos contextualizar de otra manera sus acciones o las leyendas que surgieron? Y con Saint-Germain el material no solo recoge rumores, sino que presenta afirmaciones de longevidad extrema y posibles conexiones directas con Drácula y el judío errante como parte de su enigma central. Incluso la historia de Camille Montfort como posible reencarnación de Bathory, aunque sea una leyenda local, se inserta en esta red de ecos y persistencias que sugiere algo más que simples coincidencias históricas.
Permíteme disentir un poco en la interpretación de esos vínculos. La Orden del Dragón fue históricamente una orden caballeresca fundada por Segismundo de Luxemburgo con objetivos políticos y religiosos muy claros, en el contexto de la defensa contra el Imperio Otomano. Sus supuestas prácticas alquímicas secretas o creencias en linajes del Grial son en gran medida, creo yo, elaboraciones posteriores, parte del esoterismo moderno que busca raíces antiguas o, en el mejor de los casos, creencias marginales dentro de la orden, no su motor principal. Que Vlad II fuera miembro es histórico, sí, de acuerdo, pero no implica automáticamente que él o su hijo practicaran ritos vampíricos alquímicos. La crueldad de Vlad Tepes, aunque extrema, se explica dentro de las tácticas políticas y militares de la época en Valaquia. La asociación de Stoker con él es posterior y fundamentalmente literaria. En cuanto a Bathory, como ya dije, las acusaciones más escabrosas son muy cuestionadas históricamente, y el material mismo lo sugiere, apuntando a motivos políticos y económicos de sus acusadores, como George Zurzo. Saint Germain sigue siendo un misterio fascinante, sí, pero un maestro de la autopromoción y posiblemente un charlatán brillante o incluso un espía. Sus historias de inmortalidad son parte de la leyenda que él mismo ayudó a crear. Que el material fuente recoja estas conexiones no las valida como hechos esotéricos, simplemente refleja la acumulación de leyendas. La historia de Camille Montfort es presentada explícitamente como una leyenda amazónica. Fascinante, sí, pero no como evidencia sólida de reencarnación vampírica. Se está tejiendo una red con hilos históricos, claro, pero la urdimbre, la trama principal, me parece mítica. Hablemos entonces de esos hilos míticos, figuras como Lilith. El material traza su linaje desde diosas mesopotámicas como Inanna e Ishtar, pasando por la demonología hebrea hasta asociarla explícitamente con el origen del vampirismo. O Abraxas, esa figura gnóstica compleja que representa la totalidad o el león supremo, que aquí se describe casi como una deidad regente de una casa vampírica, con poder sobre 365 cielos o dimensiones, controlando el tiempo y el destino. No estamos ante indicios de entidades o principios que operan dentro de una cosmología esotérica real, donde el vampirismo es un componente activo. La conexión que se hace de Lilith con la dualidad de Venus-Afrodita, Urania-Pandemos y con Lucifer refuerza su poder primordial, que podría interpretarse como algo más que un simple arquetipo psicológico. Son figuras de una potencia simbólica innegable, estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿por qué saltar a la conclusión de que son entidades literales dentro de una cosmología oculta funcional? Lilith es un arquetipo extraordinario de la feminidad rebelde, la sombra rechazada del patriarcado, que ha evolucionado a lo largo de milenios. Representa miedos y deseos profundos sobre la autonomía femenina y la sexualidad. Abraxas, en el gnosticismo, es una idea filosófica y teológica tremendamente compleja sobre la unidad de los opuestos, la totalidad del ser que está más allá del bien y del mal convencionales. Jung, en sus 7 sermones a los muertos, también mencionado en la fuente, por cierto, lo exploró precisamente como un símbolo psicológico de esa integración necesaria. Que el material lo presente como un dios vampírico literal es una interpretación muy particular, casi una reducción de su complejidad gnóstica original, diría yo. El judío errante, de nuevo, es una figura del folclore y la literatura, un vehículo para explorar temas como la culpa, el castigo eterno, la inmortalidad como carga, la identidad errante, a menudo, tristemente, con fines propagandísticos. Son espejos de la psique humana colectiva y de las tensiones culturales, no necesariamente actores en un drama cósmico oculto. Su poder reside, creo, precisamente en su capacidad simbólica. Pero el material no se queda en símbolos abstractos. Insiste en la existencia de herramientas concretas, sociedades secretas y textos específicos. Menciona al Necromenicon, a De Vermis Mysteris, incluso al grimorio medieval Ars Goetia. Y no los presenta como curiosidades bibliográficas, sino como manuales operativos. Se describe explícitamente cómo invocar a un demonio como Bifrons, listado en el Ars Goetia para obtener precisamente el rito Fénix. Se sugiere que el Necromenicon y De Vermis Mysteris se complementan, uno aportando la teoría cosmológica y el otro la práctica ritual. Se insiste en que la Orden del Dragón no era solo política, sino que buscaba activamente poderes místicos ligados a su linaje, y se afirma que la casa Abraxas posee los originales de estos libros míticos.
Aunque reconozcamos el origen literario de algunos de estos textos en nuestro mundo, dentro del universo que describe el material fuente, se les atribuye una funcionalidad real. No deberíamos tomar en serio esa funcionalidad dentro del marco que se nos presenta. Tomarlo en serio como parte de la creencia que describe el material, sí, absolutamente, pero no como prueba de que funcionen literalmente en un sentido físico. Aquí es donde la mezcla de historia, ficción y esoterismo se vuelve, bueno, crucial. El Necronomicon es, sin lugar a dudas, una invención de H.P. Lovecraft. De Vermis Mysteria y Cultes de Gules fueron creados por Robert Bloch, integrándose en ese mismo universo literario Lovecraftiano. Que hayan inspirado a ocultistas posteriores es un fenómeno sociológico interesante, sí, pero no altera su origen ficticio. El Ars Goetia sí es un grimorio histórico real, parte del Lemégeton o llave menor de Salamón, un compendio de demonología del siglo XVII. Pero la conexión específica que establece el material entre el demonio Bifrons, tradicionalmente asociado a la nigromancia, la astrología, las hierbas, y el rito fénix vampírico, esa es una interpretación muy específica de esa fuente, no algo inherente al grimorio original. Fue histórica y política. La atribución de búsquedas místicas ligadas a linajes del Grial es una reinterpretación posterior, no un hecho histórico documentado como su propósito central. Que la casa Abraxas posea libros míticos es una afirmación interna de esa cosmología, similar a decir que en Narnia los animales hablan. Funciona dentro de la lógica del relato, claro, pero no prueba nada fuera de él. El material trata estos elementos como funcionales, sí, pero eso forma parte de la construcción del mito que presenta, no borra necesariamente las fronteras entre historia, ficción y creencia esotérica. Comprendo tu insistencia en distinguir los orígenes históricos y literarios. Mi argumento, sin embargo, se basa en la coherencia interna y la acumulación de detalles dentro del propio material fuente. Si lo consideramos en sus propios términos, construye un sistema complejo donde la alquimia no es solo símbolo, sino método, el Urujdaur, donde la genética o la herencia espiritual son cruciales, los linajes del Grial, Casa de David, Abraxas, donde figuras que transitan entre la historia y el mito, Saint-Germain, Lilith, parecen encarnar o atestiguar una longevidad o poder anómalos, y donde textos específicos de Vermis, Necronomicon, Ars Goetia y sociedades, la Orden del Dragón, proporcionan el conocimiento y la estructura para una tradición oculta. La convergencia de todos estos elementos tal como se presentan me lleva a concluir que la interpretación más fiel al espíritu del material es ver el vampirismo como una práctica esotérica deliberada, literal, en busca de trascender la muerte humana ordinaria. Es, digamos, un mundo oculto que opera bajo la superficie de la historia conocida. Y yo mantengo que la explicación más elegante y parsimoniosa, utilizando exactamente la misma evidencia textual, es que el vampirismo emerge de la fuente como un fenómeno cultural increíblemente rico y estratificado. Se nutre de la exageración y mitificación de figuras históricas reales cuya crueldad impactó la imaginación colectiva, Vlad, Bathory. Bebe abundantemente del vasto océano del folclore y la leyenda, el judío errante, las historias de aparecidos, como las de Kirk o Demidov. Utiliza el lenguaje potente y resonante del simbolismo psicológico que encontramos en la alquimia, la transformación interior de Jung, el fénix como renacimiento y en los arquetipos mitológicos universales, Lilith como la sombra femenina, Abraxas como la totalidad y, de manera crucial, está profundamente influenciado y en algunos casos directamente originado por la ficción literaria, Stoker, Lovecraft, Bloch e incluso ecos de Rice o Jean Rey se perciben, ¿no? No necesitamos postular una realidad esotérica, literal y funcional para explicar la complejidad y la fascinación del vampirismo tal como nos lo presenta el material. Basta con reconocer cómo se entrelazan estos hilos culturales, históricos, psicológicos y literarios para crear este tapiz. Historia, mito, simbolismo profundo, creencias esotéricas, todo se entrelaza de maneras que, como hemos visto hoy, admiten lecturas fundamentalmente opuestas, pero igualmente arraigadas en el texto. Totalmente de acuerdo. Y creo que ahí reside gran parte de su valor, ¿no? Explorar estas dos perspectivas
la que ve una tradición esotérica literal y la que descifra un complejo fenómeno histórico-cultural, no tiene como fin coronar una como la correcta. Más bien, nos permite apreciar con mayor profundidad las múltiples capas de significado, las tensiones y las ambigüedades que el propio material nos ofrece sobre el vampirismo. Sin duda, hay mucho más que desentrañar y reflexionar en estas narrativas.